Vamos a dar inicio a la presentación del journal correspondiente a hoy, llamado Abones, Angioedema y Anafilaxia inducidos por el ejercicio y dependiente de alimentos, una revisión sistemática. Agradezco la asesoría de la doctora Marisela Hernández Robles y yo soy la doctora Karen Patricia Chávez Jiménez, residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Este journal fue publicado en el Journal de Alergia e Inmunología Clínica en la práctica, con una revista de factor de impacto de 11.022, fue recibido el 11 de febrero, revisado el 24 de mayo y fue aceptado el 6 de junio de este año. La autora principal es la doctora Canovaglay Kultanan. Ella es profesora de dermatología en el Departamento de Dermatología de la Facultad de Medicina en el Hospital de Sirirak, Universidad de Mahidol, en Bangkok, Tailandia. Y su área de interés es la alergología cutánea, la inmunología, especialmente urticaria y dermatitis atópica. Bueno, ¿qué sabemos con respecto a este tema? Algunas las reacciones alérgicas inducidas por ejercicio y que son dependientes de alimentos se caracterizan por la aparición en respuesta al hacer ejercicio después de haber ingerido algún alimento llamado culpable. La mayoría de estos pacientes pues van a desarrollar signos y síntomas correspondientes a anafilaxia y que va a aportar ese artículo a nuestro conocimiento, que las reacciones alérgicas inducidas por ejercicio y dependientes de alimentos se pueden llegar a presentar con anafilaxia o ronchas y angioedema. La mayoría de estos pacientes hicieron ejercicio dentro de las primeras 4 horas y desarrollaron síntomas hasta 1 hora después de haber hecho algún tipo de ejercicio. El trigo fue el alimento culpable de forma más común. ¿Cómo impacta este estudio en las pautas del manejo actual? Bueno, pues principalmente evitar el alimento que se llama culpable o el ejercicio al menos 4 horas de la realización del mismo. A la ingesta del alimento puede llegar a prevenir como tal la sintomatología de los pacientes. Se han demostrado también eficaces ciertos tratamientos con antihistamínicos, corticoides y epinefrina a demanda. Y los pacientes que hayan presentado de forma previa ya anafilaxia, pues deben contar con algún botiquín de emergencia para tratar sus síntomas. Bueno, en cuanto a la introducción, las reacciones alérgicas que son inducidas por ejercicio y dependiente de alimentos se caracterizan por su aparición en respuesta a la realización de algún tipo de ejercicio posterior a la ingesta de algún alimento culpable. La manifestación más peligrosa de estos pacientes pues es la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos, llamada IEDA, y esta es diferente a la anafilaxia inducida por ejercicios y es diferente también a la anafilaxia inducida por alimentos, porque en esta se requiere la combinación de ejercicio e ingesta de alimentos para que se desarrollen los signos y síntomas de una anafilaxia. Esta se subclasifica a su vez según el alimento culpable. Algunos pacientes solamente desarrollan anafilaxia provocada por el ejercicio después de comer un tipo específico de alimento, mientras que otros pacientes van a desarrollar anafilaxia con la ingesta de cualquier alimento. Los espectros de este tipo de reacciones de IEDA, pues a través de los pacientes y van a variar desde leves hasta de forma potencial mortales. La anafilaxia pues se va a caracterizar por afección de tipo respiratorio, disminución en la presión arterial, síntomas gastrointestinales o algunos otros síntomas asociados como el resultado de la exposición a ciertos alérgenos, en respuesta sobre todo al ejercicio después de comer, y algunos pacientes van a presentar solamente ronchas y angioedema sin llegar a presentar signos de anafilaxia y sin llegar a la progresión de la misma. Sin embargo, hubo algunos reportes de una dosis respuesta de que esos mismos pacientes desarrollaban síntomas cutáneos al realizar ejercicio de menor intensidad o duración, pero experimentaban anafilaxia al hacer ejercicio de mayor intensidad o durante un periodo más prolongado de tiempo. También se reportaron que en 2 pacientes el ejercicio y la ingesta de alimentos que eran similares dieron como resultado en uno la aparición de urticaria y angioedema y en otro aparición de anafilaxia. Sin embargo, pues se necesitan más estudios para caracterizar mejor la relevancia y los mecanismos de respuesta que van a desarrollar cada uno de estos. Las tasas de los pacientes que van a desarrollar ronchas, angioedema o los que van a desarrollar pues anafilaxia son desconocidos en la actualidad.
Los síntomas de la IEDA ocurren con mayor frecuencia dentro del ejercicio en las 2 primeras horas posteriores a la ingestión de un alimento, y estos se van a resolver en las primeras 24 horas después de haber consumido algún tipo de medicamento. Las diferencias que en el tiempo que esto toma para que ocurran y las que influyen tampoco se comprenden en el periodo actual. Lo mismo con respecto al tipo de alimento culpable o los tipos de ejercicio y las actividades que van a provocar los mismos, el papel de ciertos cofactores, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, o el consumo de alcohol. El diagnóstico de IEDA se basa principalmente en el historial del paciente y las pruebas de provocación con alimentos y ejercicios. Este es considerado el gol estándar para hacer el diagnóstico, y las pruebas pues deben realizarse en un hospital bajo la supervisión de un médico y un equipo que se encuentre preparado para manejar todas las reacciones de la anafilaxia. Se suspenden los antihistamínicos 7 días antes de la realización de la prueba, y después de lo cual los pacientes van a ingerir ciertos alimentos que son culpables y se van a colocar en una caminadora de 1 a 2 horas después. La aparición de síntomas como ronchas, dificultad respiratoria, síntomas gastrointestinales van a confirmar el diagnóstico de IEDA. Sin embargo, pues un resultado negativo de esta prueba no va a descartar el diagnóstico. En la actualidad, también sigue sin estar muy claro qué tipo de pacientes o qué proporción de pacientes van a desarrollar la IEDA y cuáles van a mostrar resultados positivos en la prueba de provocación. Y si esto también depende como tal de los signos o los síntomas que son inducidos por ejercicios y dependientes de alimentos que se desarrollan en la vida real. Estos datos y hallazgos antes mencionados también van a resaltar las brechas considerables en la comprensión de manifestaciones clínicas, alimentos y ejercicios culpables, y también otros cofactores y algunas comorbilidades y el uso y eficacia del tratamiento en reacciones alérgicas inducidas por ejercicio que son dependientes de alimentos como la IEDA. Las razones de estas brechas de conocimiento incluyen que pues hay ausencia de estudios controlados y también hay una falta de una revisión exhaustiva de series y reportes de casos en los que se han publicado sobre la IEDA. En un esfuerzo pues por cerrar este tipo de brechas, los autores realizaron una revisión sistemática de reportes específicos de ronchas, angioedema y anafilaxia inducidos por ejercicios dependientes por alimentos. Y esto con el fin de caracterizar mejor las manifestaciones clínicas, las investigaciones de laboratorio que confirmaban el diagnóstico, los alimentos y ejercicios culpables que desencadenaban las reacciones, las comorbilidades, las opciones de tratamientos y los resultados de tratamiento en esta proporción de pacientes. En cuanto a sus métodos, ellos utilizaron los elementos de reporte preferidos para el protocolo de revisión sistemática y metaanálisis PRISMA y realizaron búsquedas de la literatura basadas en bases de datos de PubMed, Scopus y Embase antes del 1 de julio del año 2021. Los términos de búsqueda fueron urticaria inducida por ejercicio dependiente de alimentos, angioedema inducida por ejercicio dependiente de alimentos, anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos, urticaria inducida por ejercicio dependiente de alergia alimentaria, anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alergia alimentaria, angioedema inducido por ejercicio dependiente de alergia alimentaria y urticaria colinérgica dependiente de alimentos. En cuanto a los criterios de elegibilidad, ellos utilizaron principalmente todos los reportes de casos o series de casos que fueron usados para divulgar manifestaciones clínicas o resultados de pruebas de provocación, y a su vez también investigaciones de laboratorio y resultados o tratamientos, o resultados de esos tratamientos en pacientes que fueran diagnosticados con reacciones alérgicas inducidas por ejercicio dependiente de alimentos. Y definieron la reacción alérgica inducida por ejercicio dependiente de alimentos de acuerdo con los siguientes criterios: que tuvieran una prueba de provocación positiva o que tuvieran el antecedente de haber tenido episodios repetitivos cada vez que se ingerían los alimentos culpables y posteriormente realizaban algún tipo de ejercicio, o que estuvieran libres de síntomas después de ingerir el alimento culpable o sospechosos sin realizar ejercicio, o que realizaran ejercicio sin la ingestión del alimento culpable. Fue 5 revisores independientes fueron los que se encargaron de
de los criterios de elegibilidad. Fueron nombrados con respecto a sus siglas KK, CR, KM, ST y OP, y ellos revisaron todos los títulos y los resúmenes de los informes que cumplieron con los criterios de inclusión. Cualquier desacuerdo también fue resuelto entre ellos mismos. La búsqueda identificó 1094 artículos, fueron 349 de PubMed, 167 de Scopus y 578 de Embase. De ellos, 342 eran duplicados y se excluyeron, y los 752 estudios restantes se examinaron con revisión del título y con el resumen. Sin embargo, se excluyeron 389 artículos porque no cumplieron con los criterios de inclusión. Quedaron 363 artículos restantes que fueron sometidos como tal a una nueva revisión de texto completo, y de ellos seleccionaron solamente 231 estudios que incluyeron en esta revisión sistemática. 43 fueron de cohortes, 15 series de casos y 173 reportes de casos. En cuanto a la extracción de los datos, esta también se realizó por los 5 investigadores. Incluyeron el nombre del primer autor y el año de publicación, el número de pacientes reportados, las manifestaciones clínicas, el tipo de prueba de provocación en cada paciente, investigaciones de laboratorio, las dosis y duración del tratamiento y los resultados del tratamiento. También categorizaron las respuestas al tratamiento, la definieron como respuesta marcada, respuesta parcial y como ninguna respuesta. En cuanto a respuesta marcada, esta fue definida como sin signos o síntomas después inducidos por ejercicio, dependiente de alimentos después de tomar la medicación. Respuesta parcial se definió como la disminución de la gravedad posterior a la ingesta de la medicación, y como ninguna respuesta se definió como sin reducción como tal de esos síntomas después de haber consumido la medicación. Hicieron también un tratamiento profiláctico, el cual definieron como un control completo a aquellos pacientes que tenían una prevención completa de los síntomas recurrentes, un control parcial como la prevención incompleta de esos síntomas recurrentes, y una no respuesta como ninguna disminución de la gravedad. En cuanto al análisis estadístico, ellos utilizaron estadísticas descriptivas y utilizaron desviaciones estándar, medias, más o menos para datos continuos de distribución normal. Utilizaron la mediana y el rango intercuartílico para datos continuos que se distribuyen de forma, no se distribuyen de forma normal, y número y porcentaje para datos categóricos. Todos estos se utilizaron para describir los datos demográficos, las manifestaciones clínicas, los alimentos que fueron culpables, los laboratorios y los resultados y el tratamiento resultados del tratamiento. Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el PASW Statistics versión 18.0 y el SPSS. Bueno, en cuanto a los resultados, las reacciones alérgicas inducidas por ejercicio dependientes de alimentos en la mayoría de los pacientes, pero no en todos, se van a presentar como anafilaxia, junto con ronchas, angioedema o ambos. De los 722 pacientes que ellos incluyeron con reacciones alérgicas inducidas por ejercicio, la gran mayoría, que fue el 79.6%, tuvieron anafilaxia con ronchas, angioedema o ambas. El 3.7% de la población tenían anafilaxia sola sin llegar a presentar ronchas ni angioedema. Y el 16.6% tenían ronchas solas sin llegar a presentar anafilaxia. Solamente 8 pacientes en 8 estudios llegaron a informar urticaria inducida por ejercicio dependiente de alimentos, angioedema inducida por ejercicio dependiente de alimentos, urticaria y angioedema inducidas por ejercicio dependiente de alimentos y alergia inducida por ejercicio dependiente de alimentos. Y entre los 120 pacientes que presentaban ronchas solas sin anafilaxia, 57 tenían solamente ronchas, el 2.5 tenían angioedema y el 40.8 tenían las dos, ronchas y angioedema. En cuanto a sus resultados, todos los pacientes publicados con diagnóstico de AYEDA, que fueron 722 en total, estos pacientes se diagnosticaron de acuerdo a historia clínica y también a las pruebas de reto alimento-ejercicio o ambos. El diagnóstico se estableció en 183 casos según la historia clínica y los resultados de la prueba de provocación. 539 pacientes fueron diagnosticados en base solamente a su historial y 113 pacientes fueron diagnosticados de acuerdo a pruebas de provocación. De estos 107 casos fueron aquellos pacientes que tenían antecedentes de historial repetitivo
de ingesta de un alimento culpable con la posterior realización de ejercicio, o aquellos pacientes que estaban libres de síntomas después de eliminar los alimentos, en 6 casos. 426 pacientes fueron diagnosticados solamente en base a su historia, sin realizar pruebas de provocación, y la mayoría de estos pacientes tenían pruebas de laboratorios de apoyo como IgE sérica específica, pruebas cutáneas prick to prick, que eran positivos y tenían síntomas independientes inducidos por el ejercicio. En 168 casos no se realizó ninguna prueba de provocación debido a que estos pacientes tenían alto riesgo de desarrollar anafilaxia, y 17 pacientes se negaron a realizar la prueba. Entre estos 722 pacientes, el 55.4% de ellos eran hombres, y la mediana al inicio de la enfermedad fue de 21 años, la mediana de edad de toda la cohorte del estudio fueron 25 años, la duración del promedio antes del diagnóstico fue de 3 meses, y entre los pacientes que tenían anafilaxia, el número de episodios anafilácticos se reportaban desde 1 hasta 100 episodios. La anafilaxia inducida por ejercicios dependiente de alimentos a menudo se va a manifestar con problemas respiratorios o cardiovasculares. Se reportaron tasas de anafilaxia de forma más común como problemas respiratorios en un 64%, cardiovasculares, seguido de problemas gastrointestinales. En cuanto a frecuencia de afección de órganos solos, el aparato más comprometido fue el aparato respiratorio, seguido del cardiovascular y posteriormente el gastrointestinal. Y en cuanto a afección de órganos combinados, el aparato respiratorio y el cardiovascular en un 22%, respiratorio y gastrointestinal en un 6%, gastrointestinal y cardiovascular en un 4%. La mayoría de estos pacientes con reacciones alérgicas inducidas por ejercicio dependientes de alimentos ocurrían 1 hora después de realizar algún tipo de ejercicio. Esto se reportó en todos los pacientes, sin embargo, en un paciente desarrollaron síntomas después de comer un alimento culpable seguido de ejercicio. Esto sucedió después de la ingestión del alimento culpable, que fue arándano, frambuesas o melocotón, poco después de la interrupción de haber realizado un ejercicio físico de tipo prolongado. La duración de la ingesta desde el inicio de los síntomas osciló desde 15 minutos hasta 7 horas. En la mayoría de estos pacientes, los síntomas ocurrieron 2 horas después de comer algún tipo de alimento, y solamente en 3 pacientes dentro de 5 horas posteriores. La duración desde comer hasta hacer ejercicio osciló entre 5 minutos hasta 5 horas, y los pacientes hicieron ejercicios a la primera, a la segunda, tercera y a la cuarta hora después de comer. La duración desde el ejercicio hasta el inicio de los síntomas osciló entre 5 minutos y hasta 5 horas, y en la mayoría de los pacientes los síntomas ocurrieron dentro de los primeros 30 minutos. Los pacientes con reacciones alérgicas inducidas por ejercicio dependientes de alimentos, el trigo fue el alimento culpable más común. Se reportaron de aproximadamente 9 de cada 10 pacientes con reacciones alérgicas inducidas por ejercicios dependientes de alimentos que reaccionaban solamente a un alimento culpable, y 2 de esos 720 pacientes informaron reacciones alérgicas después de comer cualquier tipo de alimento, y ambos de esos pacientes tenían anafilaxia con ronchas, angioedema o ambos. Sin embargo, el trigo pues fue el alimento reportado más común, hasta en un 65%, seguido de los vegetales, mariscos, legumbres y frutas. Las reacciones alérgicas inducidas por ejercicio dependiente de alimentos son provocados por muchos tipos de ejercicios. Dentro del predominante fue correr en un 17%, caminar en un 10% y jugar al fútbol en un 8%. Más de la mitad de estos pacientes con reacciones alérgicas inducidas por ejercicio dependientes de alimentos eran atópicos, y 1 de cada 3 pacientes también tenían historial de urticaria. De los 722 pacientes, 419 reportaron atopia y 303 pacientes no tenían atopia. O sea, más de la mitad de estos pacientes sí tenían un antecedente importante de atopia, dentro de la cual caracterizaba o predominaba la rinitis alérgica, seguida de asma, conjuntivitis alérgica y dermatitis atópica. De 1/3 de los pacientes reportaron urticaria crónica espontánea, que era la forma más común, y de los 12 pacientes que tenían antecedentes de urticaria crónica inducible, predominaba la urticaria colinérgica hasta en un 75%, seguida de la urticaria de contacto en un 25%,
y los desencadenantes urticariogénicos más común reportados fue producidos por un producto de laca que se utilizaba para el cabello que tenía proteína de trigo hidrolizada y durazno. Las pruebas de provocación y de alergia fueron positivas en la mayoría de los pacientes. 61% dieron positivos y un 38% dieron negativos. Sin embargo, de estos 38 pacientes que dieron negativos, 23 pacientes dieron positivos cuando se incluyeron factores potenciadores, y de los que resultaron positivos, 5 necesitaron más de un alimento culpable para desencadenar los síntomas. El trigo era incluido dentro de estas combinaciones en los 5 pacientes. En cuanto a los niveles basales de triptasa, estos fueron normales en todos los pacientes analizados. Y cuando realizaron las pruebas de provocación, 6 pacientes de 16 pacientes tenían niveles elevados. Los niveles basales de histamina fueron normales en 17 de 19 pacientes, y cuando realizaron nuevamente las pruebas de provocación, resultaron positivos en 14 de 21 pacientes. En cuanto a las pruebas cutáneas por punción, tanto prick to prick y IgE específica para alimentos culpables pues se encontraban positivas, y estos pacientes se evaluaron con solamente un alimento culpable o un grupo específico de alimentos que incluía el alimento sospechoso. Los niveles de IgE se encontraban elevados en todos los pacientes. Los productos a base de aspirina y trigo son factores de riesgo más comunes en pacientes con reacciones alérgicas inducidas por ejercicio y dependiente de alimentos. Se informaron que ciertos factores potenciadores, sobre todo con el uso de aspirina en un 30% y productos a base de trigo en un 30%, como el jabón de trigo y productos de trigo hidrolizado. 36 pacientes recibieron la confirmación de pruebas de provocación en cuanto a factores de aumento. Y los antihistamínicos corticoides y la epinefrina provocaban altas tasas de marcada respuesta. De los 151 pacientes, 82% utilizaban antihistamínicos. El H1 de primera generación fue el más común, y los corticosteroides sistémicos y el uso de epinefrina también fueron usados de forma respectiva, y se reportaron pues altas tasas de respuestas entre todos los tratamientos. Los pacientes que no comían alimentos culpables antes de ejercicio dejaban de desarrollar reacciones alérgicas inducidas por ejercicio dependientes de alimentos. 100 pacientes dejaron de comer los alimentos culpables hasta 8 horas antes de realizar algún tipo de ejercicio, y estos no tuvieron ninguna reacción. Sin embargo, 8 pacientes continuaron comiendo los alimentos que eran culpables antes de hacer el ejercicio, y estos informaron más reacciones recurrentes. En 45 pacientes se utilizaron tratamientos profilácticos, de ellos los antihistamínicos en un 40% y el cromoglicato en un 31%, fueron los tratamientos profilácticos más prescritos. La mayoría de estos pacientes lograron un control completo de los síntomas durante la duración del tratamiento, que fue de 1 hasta 40 meses. Los antecedentes de atopia también son un factor de riesgo para desarrollar episodios recurrentes. Un análisis univariante reveló que el ser mujer, el tener un historial personal de atopia, sobre todo rinitis alérgica, y el trigo como alimento culpable, estos se asociaban con episodios recurrentes. Y el análisis multivariado también reportó que el tener un antecedente de atopia, como la rinitis alérgica, era un factor de riesgo muy significativo. En cuanto a la discusión, bueno, esta es la primera revisión sistemática de más de 200 estudios que reportan más de 700 pacientes con reacciones alérgicas inducidas por ejercicio y dependientes de alimentos, incluida la IEDA. Proporciona conocimientos sobre manifestaciones clínicas, también el curso de tiempo, los alimentos que son culpables y los tipos de ejercicio, factores de aumento, las comorbilidades, tratamientos y los resultados del tratamiento. La mayoría de estos pacientes que tienen reacciones alérgicas inducidas por ejercicio dependientes de alimentos van a experimentar signos y síntomas de anafilaxia, y estos se reportan de forma más común con afección de sistemas respiratorios o síntomas cardiovasculares, junto con ronchas y angioedema. Las reacciones inducidas por ejercicio dependientes de alimentos en 1 de cada 6 pacientes se limitan solamente a ronchas y angioedema. Y las pruebas cutáneas prick to prick y las mediciones de IgE específica en suero mostraron altas tasas positivas entre todos los pacientes. Estos pacientes pueden llegar a presentar, tienen IgE a pesar de que no desarrollen como tal anafilaxia, y 9 de cada 10 pacientes tienen solamente un solo alimento que se reporta culpable.
y esto aumenta la posibilidad de identificar este tipo de alimento y evitarlo en su tratamiento. Esto respalda la importancia también diagnóstica del papel de la IgE en la fisiopatología. La triptasa basal se reportó solamente en el 2% de los pacientes, los cuales tuvieron niveles normales, y la triptasa debe evaluarse en todos aquellos pacientes que tienen episodios previos de anafilaxia, incluidos la IEDA, sobre todo para estudiar un posible trastorno subyacente como una mastocitosis o una alfa-triptasemia. El ejercicio también puede producir cambios en la permeabilidad gastrointestinal que va a llevar a una mayor absorción de estos alimentos que son ingeridos, y esto va a llevar a una activación y desgranulación de mastocitos por el entrecruzamiento con la inmunoglobulina E, y a su vez la liberación de mediadores inflamatorios. Se reporta también que menos del 1% de los pacientes van a desarrollar reacciones al hacer ejercicio después de ingerir algún tipo de alimento, y esto es una tasa más baja de lo que generalmente se supone. En estos pacientes existe un mecanismo probablemente no dependiente de IgE que va a impulsar al desarrollo de estas reacciones. Ellos colocaban también un esquemita en el cual intentaban explicar que el ejercicio disminuía como tal la producción del ácido gástrico, lo que hacía que esas partículas de comida atravesaran la barrera de forma casi que completa, y esas estructuras completas o alérgenos se unieran como tal a la IgE, produciendo una desgranulación de ese mastocito y aumentando factores proinflamatorios como histamina, leucotrienos, prostaglandinas, factor activador de plaquetas, y que ciertos cofactores, como por ejemplo el uso de fármacos AINES o el alcohol, podrían incrementar la permeabilidad gástrica y de producir una disrupción como tal de esas uniones estrechas para así aumentar la absorción de los mismos. El trigo fue el alimento reportado también de forma más común en todos los pacientes con reacciones alérgicas inducidas por alimentos y por ejercicio y dependientes de alimentos, y también se vio un aumento en la actividad de la transglutaminasa transglutaminasa tisular y la interleucina 6, y se propuso un componente de la patogenia de la IEDA. Otro estudio también informaron que estos pacientes llegaban a presentar mutaciones en el gen de la filagrina en una mujer y los miembros de su familia, y todos estos tenían antecedentes de haber presentado a IEDA. Se propuso también que la mutación de la filagrina inducía como tal al deterioro de la barrera epidérmica, lo que podría permitir que los antígenos derivados del trigo penetraran de forma más fácil la piel y esos pacientes tuvieran una mayor sensibilidad al trigo. La identificación de estos factores culpables y la evaluación de los posibles factores de aumento y la habitación antes de realizar algún tipo de ejercicio, pues es la estrategia de manejo de elección en estos pacientes con reacciones alérgicas inducidas por ejercicio y dependientes de alimentos. Todos los pacientes revisados en los cuales se implementó esta estrategia, la mayoría dejaron de comer alimentos culpables dentro de las al menos 4 horas hasta 8 horas después, que era como el tiempo que podría desencadenar la actividad leve al ejercicio, y antes del ejercicio, y estos pacientes pues no llegaron a presentar ningún síntoma. En escenarios en donde estos no tienen la posibilidad de tener un tratamiento como preventivo, se pueden utilizar un tratamiento profiláctico con H1 o H2 para prevenir reacciones en estos pacientes, aunque esto puede llegar a enmascarar síntomas tempranos. El tiempo de respuesta, el tratamiento con un antihistamínico solo en combinación con algún corticosteroide osciló entre 30 y 300 minutos. Y se pueden agregar algunos otros medicamentos como la epinefrina, los corticosteroides, agonistas betas, en especial cuando hay progresión clínica hacia una anafilaxia. También se recomienda llevar un botiquín de emergencia, sobre todo para pacientes que hayan tenido antecedentes de anafilaxia de forma previa. En cuanto a las limitaciones, pues la limitación principal que tuvieron fue que la mayoría eran reportes de casos, y estos reportes de casos tenían información incompleta. Se reportó inmunoglobulina E solamente en 1/4 y 2/3 de los pacientes. Otra limitación fue que ellos tuvieron fallas en el reconocimiento de factores de aumento y tuvieron también pruebas de reto negativas que podían representar falla en la elección de algunos alimentos culpables.
También la falta de duración de ejercicio en las realizaciones de los tipos de pruebas, y algunos pacientes pues no realizaron la prueba de provocación, ya que tenían un alto riesgo de desarrollar anafilaxia. En cuanto a las conclusiones, esta revisión sistemática proporciona información importante que puede ayudar a mejorar el tratamiento de las reacciones alérgicas inducidas por el ejercicio y dependiente de alimentos. Este estudio plantea muchas preguntas nuevas que serán necesarias ser respondidas para mejorar la comprensión de los autores ante la condición y cómo prevenirlo. Muchas preguntas surgieron entre los autores, de por qué algunos pacientes desarrollan solamente ronchas y angioedema, mientras que otros pacientes solamente desarrollan ronchas, angioedema y anafilaxia. ¿Por qué es tan alta la tasa de pacientes que tienen urticaria crónica espontánea? Podría ser que la urticaria crónica espontánea y ronchas y la angioedema sin anafilaxia son entidades que son superpuestas, y que la ingesta de alimentos más el ejercicio posterior es un cofactor en algunos pacientes que pueden que tienen urticaria crónica espontánea. El mensaje de esta revisión sistemática pues es clave, y es que un diagnóstico integral incluye una anamnesis dirigida que va a ser combinada con pruebas de alergia y provocación. Y esta va a ayudar a los pacientes a identificar y evitar los alimentos culpables como ciertos factores que son potenciadores y relevantes antes de hacer el ejercicio. Sin embargo, pues se necesita más investigación para abordar muchas preguntas que quedan sin respuesta específica para reacciones alérgicas inducidas por ejercicios dependientes de alimentos. ¿Por qué se realizó el estudio? Pues para mejoras en el tratamiento de reacciones alérgicas inducidas por ejercicio y dependiente de alimentos. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Es una revisión sistemática. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado? Sí. ¿Los criterios de búsqueda y los análisis fueron adecuados para la finalidad del estudio? ¿Fue ético el estudio? Sí. ¿Fue una revisión sistemática que no implicó un riesgo? ¿El estudio fue original? Sí. ¿Fue el primer estudio que incluye en gran cantidad de población? ¿Se estudiaron las materias en circunstancias de la vida real? Sí. ¿Fue razonable el diseño del estudio? También sí. ¿Son válidos los resultados del estudio? Sí. ¿Se realizó una búsqueda exhaustiva de las bases de datos apropiadas y se exploraron otras fuentes potencialmente importantes para minimizar el riesgo de perder estudios relevantes? Bueno, en teoría yo le coloqué que sí, pero ellos no lo describen como muy detalladamente. ¿Se utilizaron criterios para seleccionar artículos para su inclusión? Sí. ¿Se evaluó la calidad metodológica de los ensayos? ¿Se ponderaron en consecuencia? Sí. ¿Fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios? Sí. ¿Los resultados fueron similares de un estudio a otro? También. ¿Se interpretaron los resultados numéricos con sentido común y con la debida consideración a los aspectos más amplios del problema? Sí. ¿Los resultados de este estudio se ajustan a otra evidencia disponible? También. Y si van a ayudar a cuidar a mis pacientes, pues sí, también, con la educación y bueno, intentando explicarle, sobre todo a aquellos pacientes que hayan presentado antecedentes de ayer. ¿Se pueden aplicar los resultados a la atención de mi paciente? Sí. ¿Y se consideran todos los resultados clínicamente importantes? También.